bienvenidas a su clase de Escuela Bíblica Dominical. Hoy vamos a estar estudiando la unidad 10, estudio 42, Ruth es redimida por Boaz. Vamos a estudiar y hacer énfasis en los últimos 2 capítulos del libro de Ruth y vamos a conocer un hecho trascendente e importante para la historia cristiana, que es conocer la línea genealógica no solo del rey David, sino de nuestro Señor Jesucristo. Comencemos. El primer punto a estudiar en la clase de hoy es los consejos de Noemí a Ruth. Recapitulemos 2 importantes hechos. 1. Noemí y Ruth se encontraban en estado de viudez, de acuerdo a que sus esposos en los primeros 2 capítulos murieron, por causas que la Biblia no detalla, pero que sin embargo son trascendentes para la historia que vamos a tocar a continuación. Y el segundo hecho es que en la clase anterior ya se había producido un encuentro entre Noemí y este caballero de nombre Boaz, que posteriormente va a ser determinante en la historia y en la conclusión del libro de Ruth. Repasados esos 2 hechos, Noemí se ve en la responsabilidad de proveer un esposo para Ruth. No solo porque ya en algún momento del libro, específicamente en los primeros 2 capítulos, Noemí había demostrado su incapacidad biológica de proveer un esposo para Ruth, que dado su edad evidentemente no iba a ser suficiente para poder compenetrarse como pareja. Sin embargo, Noemí identifica en estos primeros 5 versículos del capítulo 3 una responsabilidad y además identifica nuevamente que Boaz es un pariente cercano y que por ende, de acuerdo a la ley del levirato que posteriormente vamos a tocar, podía ser un posible candidato para Ruth. En segundo lugar, en uno de los tantos consejos que él le provee, le da un consejo de mucha experiencia, ya que Noemí, conociendo por su edad, que evidentemente es mayor a la que pudo tener Ruth, conociendo el comportamiento que pueden tener las relaciones de pareja, le sugiere a Ruth que se embellezca y que mejore su apariencia física y personal, de manera pues de que se haga atractiva ante los ojos de Boaz. Y en tercer lugar, le aconseja que se acerque a él justamente en el momento en que esta persona se encuentre satisfecha y alegre luego de comer. Esto evidentemente genera una impresión de que Noemí estaba gestando el episodio completo para que Ruth y Boaz pudiesen conocerse en la manera más agradable y perfecta posible. Pero esto no solamente es ocurrencia o necesariamente invención de Noemí, sino que es algo en lo cual el Señor tuvo participación directa, ya que de la relación de Boaz y Ruth vamos a ver desarrollado el árbol genealógico del rey David, importante gloria hebrea, y de nuestro Señor Jesucristo. Y lo último, para compenetrar estos 5 versículos, es que Ruth responde a estos versículos diciendo la frase: haré lo que tú me mandes, lo cual destaca una de las grandes virtudes de Ruth, que es plegarse a la situación y saber obedecer en los momentos que son importantes. El segundo punto de nuestra clase de hoy se denomina Ruth conquista el corazón de Boaz. Y Ruth precisamente conquista el corazón de Boaz siguiendo las instrucciones que Noemí, su suegra, le dio en los primeros 5 versículos. Ahora vamos a estudiar ese momento en el cual Ruth se encuentra con Boaz luego de que él había satisfecho sus necesidades personales al comer y beber y encontrarse animado, como nos lo narra la Escritura. Boaz se retiró a dormir y a descansar para poder desarrollar el proceso de siega al día siguiente. Sin embargo, Ruth descubre sus pies y se acuesta a los pies de su cama. Estando allí Boaz a la medianoche, como nos lo narra el versículo 8, capítulo 3, versículo 8, se da cuenta y sorprendido descubre que hay una mujer durmiendo a sus pies. Es cuando él, primero en un estado de sorpresa, luego entra en un estado de tranquilidad al identificar que es Ruth. Y Ruth le hace una petición muy singular, que es que él se convierta en su rescatador, o usando la palabra original que es Goel, que básicamente traducido significa rescatador o redentor. ¿Por qué hace Ruth esta petición? Es en aplicación de la antigua o conocida ley del levirato, que se encuentra en Deuteronomio 25, versículos 5 y 6. Básicamente, la ley del levirato permitía a una viuda poder ser redimida
por algún familiar de su esposo fallecido, de manera pues de que se perpetuara la continuación de su apellido, del apellido evidentemente del esposo fallecido, y de esta manera no fuese borrado de la historia o del linaje del pueblo hebreo. Es así como Ruth hace esta petición y al identificarla a Boaz se siente bastante halagado, pero no solamente halagado, sino que además destaca que Ruth es una mujer realmente virtuosa y que este segundo encuentro que están teniendo, evidentemente el primero fue en los campos de trigo, este segundo encuentro fue mucho mejor que el anterior, ya que se dirigió a él con respeto, pero además con un deseo sincero que además estaba apoyado en esa denominada ley del levirato. En el versículo 10 le dice y se compromete a ser su redentor. Y es así como le dice: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía, yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y una vez más, tanto en el primer punto como en el segundo, se destacan las cualidades no solo de obediencia, sino de completa sumisión a Dios por parte de Ruth, que solo le proveyó en su momento una suegra que le pudo aconsejar sabiamente y que gracias a esos consejos ella estaba pudiendo desarrollar esta relación con Boaz. Boaz se comprometió de primera mano con Ruth para poder salvarle y ser su redentor. Evidentemente, la condición de redentor implicaba que asumiesen el carácter de marido y mujer, con lo cual también se destaca un inmenso amor y atracción que sentían ellos dos y que iban a entonces continuar a través de esta redención. Además de ello, nos narra la escritura que en el versículo 15, disculpen, que además Ruth no volvió a Noemí con las manos vacías, sino que Boaz también realizándole un obsequio que pudiésemos inclusive interpretar como una suerte de dote, si se permite la palabra, entregándole 6 medidas de cebada, que básicamente a día de hoy se traducirían unos aproximadamente 20 kilos. De hecho, la Biblia Nueva Versión Internacional lo traduce como 20 kilos de cebada. Y así concluye este primer encuentro de Ruth con Boaz, en el cual obtiene el compromiso de Boaz para ser su redentor y entonces así encaminar el desenlace de esta historia. El punto número 3 de nuestra clase de hoy se titula Boaz hace los arreglos de redención. En el anterior capítulo 3, versículo 13, Boaz le reconoce una verdad a Ruth antes de intentar la redención o ser su goel, que es que hay un pariente mucho más cercano que él en la línea genealógica de Noemí y de Malón y de Kelión. Esto es un impedimento importante para realizar el objetivo de la redención, ya que este pariente cercano, por ley, tenía el derecho inmediato a interponer la redención y, por consecuencia, lograr la perpetuación del apellido en la historia hebrea. Sin embargo, Boaz también desarrolla un plan en el capítulo 4 por el cual convoca a este pariente para informarle de su derecho de redención y de que éste lo desarrolle y con astucia, más no con engaño, lleva adelante este plan de redención. En los primeros 2 versículos podemos ver que Boaz convocó a este pariente. La Biblia no lo identifica, pero coloca en palabras de Boaz que él lo denominó como fulano. Realmente no es un nombre que se pueda definir, pero sin embargo le da una especie de anonimato y realmente el autor no hace ningún interés en identificar a este fulano. Sin embargo, sí se ve que se realiza la formalidad para convocarle e informarle de su derecho de redención. Algo o un elemento muy importante y que se asemeja al día de hoy es que la palabra en aquel entonces tenía mucho valor y significado. Y cuando se pronunciaban ciertas palabras o ciertas formalidades, se recogían como ley estricta y por ende esto debía ser cumplido obligatoriamente. Este requisito se trae a colación porque actualmente, por ejemplo, si se quiere dejar constancia de la ocurrencia de algún contrato o de algún negocio,
Normalmente se recurre a un notario público, a un registro público, en el cual exista plena certeza de que ese acto se llevó a cabo. En aquel entonces, y nos narra la escritura, que Boaz, para poder llevar a cabo este ofrecimiento de redención a ese pariente anónimo, convocó a los ancianos del pueblo, quienes además se sentaron alrededor y escucharon el pronunciamiento de parte de Boaz. Boaz le comenta a este pariente cercano, no identificado, que él tiene el derecho de redimir las tierras que pertenecían a Elimelec, quien, recordemos, era el esposo de Noemí. Estas tierras debían ser compradas por él y por vía de consecuencia debieron haber pertenecido a Malón y a Quelión, y por ende, si él redimía o compraba estas tierras, también debía redimir a Ruth. En un principio, este pariente no identificado accede a comprar las tierras que pertenecieron a Elimelec y tuvieron este traspaso de propiedad. Sin embargo, Boaz astutamente destaca también en el versículo número 5 y 6 que también, además de redimir la tierra, debía redimir a quien era la esposa del fallecido, que era nada menos que Ruth. A lo cual entonces allí este pariente desconocido detiene de inmediato sus aspiraciones de adquirir la tierra para no poner en peligro su heredad, dado que en ese entonces podría haber comprometido los negocios que él podía haber tenido con la heredad que de por sí le correspondía, y si él procedía a redimir tanto las tierras como el vínculo matrimonial con Ruth, renunciaba inmediatamente a lo que él le podía corresponder como heredero. A lo cual entonces inmediatamente frenó sus aspiraciones y desistió completamente de redimir las tierras. Seguidamente, y es otra parte importante que tiene mucha aplicación a día de hoy, es el tema de que cuando a día de hoy, por ejemplo, se necesita cerrar algún negocio o algún contrato, etcétera, se documenta o se suele documentar los aspectos en los cuales queda determinado ese negocio, si hay un precio que pagar, si hay un inmueble o un mueble que transferir, entre otras cosas. En este caso, este pariente cercano anónimo renuncia a redimir la tierra, pero renuncia en favor de que Boaz, que es el pariente o digamos el segundo en la línea genealógica, pueda recuperar entonces y llevar adelante ese derecho de redención. Y lo sella de acuerdo a como nos lo menciona la palabra en los versículos 8 y 9, entregando una sandalia. Luego de concretarse este contrato, esta entrega, esta cesión del derecho a redención, ser el Goel de las tierras de Elimelec como también de Ruth, y la consecuente entrega de la sandalia, cumpliendo la formalidad que en aquel entonces se exigía, Boaz constituyó a los ancianos que estuvieron allí presentes como testigos, y ellos aceptaron textualmente, nos lo dice la palabra en el versículo 11, que eran testigos de aquello que había acontecido. Pero es que además, en este mismo versículo 11, destaca más adelante que estos ancianos textualmente dijeron: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén. Lo cual, si observamos, puede tener un contenido profético en sí mismo, y cómo se ve que la mano del Señor estaba amparando todo aquello que estaba sucediendo, ya que de esa relación entre Boaz y Ruth tuvo descendencia el rey David, como nuestro Señor Jesucristo más adelante, y como lo destacan también los libros de Mateo y al final el libro de Ruth. Y finalmente en el versículo 12, sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Es decir, reafirmando una vez más cómo el Señor intervino empleando a todos los actores que están aquí para llevar a cabo su plan y su obra redentora, que a partir de esta pareja vendría la descendencia biológica hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y en el cuarto y último punto de nuestra clase de hoy se titula
un hijo le es nacido a Noemí. Vamos a desentrañar el sentido de esta expresión estudiando desde el capítulo 4, versículos 13 en adelante. Este versículo comienza destacando que Boaz consumó el matrimonio con Ruth y finaliza ese versículo destacando que Jehová dio que concibiesen y diesen a luz un hijo. Con lo cual, más allá de las interacciones que tuvieron cada una de estas personas, fue el Señor quien obró directamente en cada uno de los corazones de ellos, destacando los sabios consejos de Noemí, las virtudes de Ruth y el gran corazón y sincero enamoramiento que Boaz le demostró, y todas estas cosas se configuraron para dar a luz a un hijo que posteriormente tendría importancia en la genealogía tanto del rey David como de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 14 también las mujeres del pueblo le reconocían a Noemí la importancia de la obra del Señor puntualmente en ese hecho histórico, ya que le decía: loado sea Jehová, que ha permitido que su nuera que le ama haya podido tener un hijo, y este hijo le iba a sustentar en su vejez, y no solo eso, sino que también iba a ser para más valor de ella que 7 hijos juntos. Con esta frase lo que quisieron significar las mujeres de ese pueblo fue que Ruth tuvo tanta importancia en la vida de Noemí que fue más importante que un hijo primogénito. Recuérdense que en la cultura hebrea el primer hijo de alguna pareja o algún matrimonio siempre se deseaba que fuese varón para que pudiese perpetuar la continuación del apellido. Sin embargo, las mujeres llegaron a equiparar las actuaciones que tuvo Ruth para con su suegra Noemí a tal punto que la equipararon a un hijo primogénito. Finalmente nos termina narrando la escritura en el versículo 16 que Noemí tomó al hijo y sirvió o le fungió para él como una suerte de nana o consejera, y las vecinas finalmente en el versículo 18 decidieron o participaron en el nombramiento de este niño como Obed, quien posteriormente sería el abuelo del rey David. Es así como entonces el pueblo reconoce y agradece a Dios por su intervención en este asunto, y destaca que Noemí obró siempre en todo momento correctamente, y así fue recompensada. De este estudio podemos tener dos conclusiones muy importantes y dos valiosísimas lecciones. La primera, que es que las virtudes siempre van a tener participación, y quien actúa de manera virtuosa siempre va a obtener recompensa. Fíjense cómo Ruth de manera valiosa actuó para con su suegra, y ella le respondió también en agradecimiento, por lo cual un aprendizaje para la vida cristiana es que las virtudes siempre deben ir acompañadas de la bendición de nuestro Señor, y sobre todo las virtudes en especial son las que nos van a permitir abrir puertas y a iluminar a otras vidas con el conocimiento de nuestro Señor. Y en segundo lugar, una importante conclusión es que el cristiano está llamado a obrar con astucia, pero no bajo engaño. Y así nos lo mencionaba nuestro Señor Jesucristo, en que seamos astutos como serpientes, pero mansos como palomas. Así como el cristiano debe estar advertido de los peligros del mundo y saber advertir en todo momento qué situaciones pueden serle convenientes o qué situaciones le pueden ser desfavorables. Pero en todo momento actuar reflejando el gozo y el amor que el Señor ha tenido en todo momento con él. Así podemos despedir entonces unidad 10, estudio 42, de nuestra clase de Escuela Bíblica Dominicana.